Te damos la bienvenida a Píldoras Pedagógicas, tu nuevo podcast favorito sobre educación. Soy Sonia Fernández Peña. Hoy, en Recetas Educativas, reflexionaremos sobre el bullying, una problemática presente en la vida de niños y adolescentes a nivel mundial, impactando negativamente en su bienestar, desarrollo y en la capacidad de ejercer sus derechos y obligaciones. Para comenzar, vamos a definir lo que es el bullying y qué características debe tener para que se llame bullying. Se trata de una manifestación de violencia entre estudiantes en el entorno educativo. Es una forma de discriminación donde un grupo de estudiantes señala o maltrata a otros debido a diversas características. Por ejemplo, la orientación sexual, la identidad de género, nacionalidad, etnia, nivel socioeconómico, creencias religiosas, opiniones, entre otros aspectos. ¿Y qué características debe tener? Bueno, debe ser intencional, de un compañero o grupo hacia otro estudiante para producir el daño. Además, tiene que haber una repetición. La acción debe ser continua y repetitiva, no un caso aislado. Hay una desigualdad, es decir, existe diferente grado de poder donde la víctima está vulnerable y desprotegida. Y es entre pares, entre el alumnado. Y ahora vamos a ver qué tipos de bullying hay. Para comenzar, hablemos del ciberbullying. Se utilizan los TIC para llevar a cabo el acoso, tanto WhatsApp como redes sociales, fotografías o vídeos que se envían, por mencionar algunos ejemplos. Un simple acto, como subir una imagen a una red social, puede desencadenar la repetición de la agresión cada vez que alguien la visualice, la comparta o surjan nuevos comentarios abusivos relacionados con la imagen. Cada vez que hacemos esto, aún sin haber iniciado la agresión, estamos colaborando en su propagación. Somos responsables de perpetuarlo, manteniendo viva la violencia que afecta a la persona que está siendo maltratada. Cuidado con lo que hacemos. No sé si entráis, yo por ejemplo en Facebook entro en noticias de periódicos, leo comentarios y hay muchísimas faltas de respeto. Cuidado con esto porque al final, como siempre, somos ejemplo. Vamos a pasar a otro tipo de violencia, la violencia psicológica, que en realidad la violencia psicológica se encuentra en todos los tipos de bullying. Pero bueno, vamos a concretar. Son conductas dirigidas a afectar la integridad emocional de las personas, atacando a su autoestima mediante el desprecio, el trato indigno y la falta de respeto. Su objetivo es mermar, apocar emocional y psicológicamente a la víctima, resquebrajarla. Algunos ejemplos serían humillar, intimidar o excluir tanto dentro como fuera del aula. También abarca la comunicación no verbal, como gestos negativos o miradas amenazantes o despectivas. Y como os he dicho antes, es importante tener en cuenta que la dimensión psicológica está presente en todas las manifestaciones de acoso. Vamos a pasar a otro tipo de bullying, la violencia verbal. A través del lenguaje se causa daño a las víctimas. Es el tipo más habitual, ya que no necesita apoyo por parte de otros compañeros, ni tampoco una gran preparación. Su objetivo es infravalorar o atacar la autoestima de la víctima. Incluye insultar, difundir rumores, menospreciar en público, resaltar defectos, burlarse. Vamos a pasar a la violencia física. Consiste en cualquier acción destinada a dañar la integridad física de una persona. Su objetivo es atemorizar, acobardar, abatir a la víctima. Ejemplos de estas acciones pueden ser el golpear, hacer zancadillas, pellizcar, tirar del cabello, forzar a entrar en algún lugar, por ejemplo, obligarle a entrar en el baño, encerrarle en una taquilla. Luego está la violencia material. Se refiere a actos dirigidos a dañar, a apoderarse sin permiso de las posesiones de estudiantes o a ocultarlas. También se incluye el obligar a entregar bienes personales, a cambio de evitar daños y garantizar el acceso a espacios o servicios en la institución educativa. Por ejemplo, dame 20 euros si quieres entrar en la biblioteca. Y por último está la violencia sexual, que implica comentarios, insinuaciones o amenazas de naturaleza sexual, así como la exhibición explícita de contenido sexual entre estudiantes. Tal vez la violencia sexual es la que menos se da, pero se da. Y ahora vamos a pasar a ver los roles que nos encontramos en el bullying, porque el acoso escolar involucra a toda la comunidad educativa, no solamente al agresor y a la víctima. Es crucial considerar al personal docente y no docente, así como a todo el alumnado y a las familias, porque cada persona desempeña algún papel en esta dinámica de agresión y la responsabilidad recae en todos para poder garantizar que la escuela sea un entorno seguro y agradable, libre de violencia. Vamos a empezar hablando de la víctima.
¿Qué características suele tener? No siempre, pero muchas veces sí. En general, los niños y niñas que sufren acoso son vulnerables, inseguros y tienen baja autoestima, lo que les hace incapaces de liberarse de la situación a pesar de que lo intentan de muchas formas. En muchos casos se ven abrumados por la situación y experimentan sentimientos de depresión. Su falta de habilidades sociales y el rechazo en el grupo los convierte en blancos fáciles para el acosador. Carecen de herramientas psicológicas y sociales para afrontar la situación y a menudo están vinculados a sus familias dependiendo en exceso de sus padres y madres, quienes suelen sobreprotegerlos. En casos menos comunes, la víctima puede tener un comportamiento irritante hacia los demás, a veces provocado por los compañeros, y así justifican el acoso. Las víctimas rara vez revelan el acoso a sus padres, especialmente después de los 10 o 12 años, debido a que sienten vergüenza, se sienten inseguros, tienen una sensación de inferioridad. La primera señal de alarma suele ser un cambio significativo en su comportamiento. ¿Y cómo podemos actuar? Es esencial que los adultos estén atentos a ciertos comportamientos que puedan indicar que un niño está siendo víctima de acoso escolar. Cuando un niño es acosado, los padres deben comunicarse con el profesorado y la dirección de la escuela lo antes posible, participando activamente en la búsqueda de una solución a largo plazo. Es crucial que las víctimas comprendan que la intimidación es real y que requiere una intervención inmediata. No deben considerar el acoso como un rito de paso necesario para la aceptación social, ni sentirse inferiores y privados del derecho a denunciar por temor a represalia. La conducta de los adultos es fundamental en este aspecto, evitando valorizar en exceso las acciones de un niño o grupo, ya que elogiar estas acciones refuerza estereotipos y crea divisiones entre los niños menos adaptados. La denuncia es fundamental para permitir una intervención organizada sin marginar ni difamar a ningún grupo o estudiante. Y ahora vamos a pasar a hablar de las características del acosador. Los niños y niñas que exhiben comportamientos agresivos o intimidatorios hacia otros suelen buscar obtener reconocimiento y atención porque les falta esa atención. Pueden tener una autoestima y seguridad en sí mismos, ya sea demasiado alta o demasiado baja, pero en ambos casos adoptan un modelo de relación basado en la exclusión y el menosprecio a los demás. El objetivo de un acosador escolar es eliminar, amedrentar, aterrorizar y destruir a aquellos que no son sus seguidores, quienes resisten, son diferentes o destacan académicamente. El acosador ve en ellos un reflejo de sus propias carencias y busca relajarlos social y académicamente. Los acosadores suelen carecer de habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos. Sus características incluyen falta de empatía, ausencia de sentimientos de culpabilidad, creencia de ser víctimas, cobardía, celos, envidia, resentimiento y baja tolerancia a la frustración. Sus agresiones suelen ser premeditadas. Estudios psicológicos sugieren que aquellos que participan en el acoso escolar a menudo provienen de ambientes familiares permisivos, lo que puede llevar a la falta de internalización del principio de respeto mutuo y fomenta valores como la prepotencia en lugar de la igualdad. Es probable que el niño o niña criado en un entorno así reproduzca estos hábitos en la escuela, mostrando faltas de respeto y empatía hacia el profesorado y sus compañeros. La permisividad en el consumo de medios violentos como la televisión o los juegos podría contribuir a un aumento de la violencia y a una disminución de la empatía. ¿Y cómo actuar ante el acosador? Es esencial que las escuelas implementen programas de convivencia y proporcionen formación específica al personal docente sobre mediación en situaciones conflictivas y habilidades sociales y emocionales. Como padres y madres, es importante apoyar al niño o niña acosador, colaborando con la escuela para comprender las razones detrás de su comportamiento, y trabajar en desarrollar conductas positivas puede ser beneficioso. Es fundamental que respalden al centro educativo y a los profesionales durante el proceso disciplinario. Ser un acosador no implica necesariamente que toda la personalidad del niño sea problemática, pero es necesario revisar su forma de resolver conflictos y relacionarse con los demás, lo cual puede modificarse con ayuda y esfuerzo. Los centros deben ofrecer apoyo a las familias de los acosadores, al igual que lo hacen con las familias de las víctimas, mediante programas de prevención, estrategias de intervención y proporcionando información sobre programas para mejorar la convivencia. ¿Y con todo esto qué quiero decir?
Los niños que son víctimas está claro que necesitan ayuda, en eso todos estamos de acuerdo. Cuando hablamos del acosador nos cuesta más pensar que ese niño necesita ayuda, pero la necesita, porque para parar esta lacra que es el bullying, necesitamos intervenir con el niño que es acosador. Porque cambiarle de centro o cambiarle de clase lo único que hace es trasladar el problema de un sitio a otro. Y por supuesto el acosador también tiene que tener unas consecuencias de sus actos. Cuando hablamos de ayudar al acosador, eso no significa que no vaya a recibir una consecuencia de sus actos. Por supuesto que necesita disciplina, ¿vale? Esto quede claro. Y ahora vamos a pasar a hablar de los observadores, que es otro rol que está presente en el bullying. En los observadores podemos encontrar a su vez 4 tipos: el pasivo, el activo, el posible defensor y el defensor. El observador pasivo son aquellos niños o niñas que optan por no intervenir, simplemente presencian el acoso sin involucrarse. Para ellos se vuelve algo común que un agresor hostiga a uno de sus compañeros sin tomar ninguna acción, incluso sin comunicarlo a un adulto del personal del centro. Luego, el observador activo es el que participa como espectador activo o cómplice, respaldando al agresor al ser su amigo, convirtiéndose así en parte del acoso. También nos encontramos al posible defensor, que le desagrada el acoso y piensa que debería ayudar, pero no lo hace por miedo a represalias por parte del acosador o acosadores. Y luego ya nos encontramos el defensor, que ayuda a la víctima en ocasiones. ¿Cómo podemos actuar con los observadores? Pues las familias han de trabajar con sus hijos para desarrollar la habilidad y el coraje de informar en caso de presenciar o conocer situaciones de acoso o intimidación. Es crucial explicar al alumnado que un espectador que no informa sobre el acoso que sufre algún compañero puede convertirse en cómplice de dicha conducta. Y no podemos olvidar que el bullying tiene unas consecuencias, tanto para la víctima como para los acosadores y los observadores. Empecemos con las consecuencias que tiene para la víctima. Afecta a su salud física, con posibles repercusiones en trastornos en el sueño, desórdenes alimentarios, dolores de cabeza, agotamiento. También tiene repercusiones psicológicas, con inestabilidad nerviosa, sentimientos de miedo, abandono y desconfianza en sí mismo. También afecta a las relaciones familiares y sociales. Tienden a la falta de comunicación y posiblemente a la carencia de una red de apoyo sólida. En la vida escolar empiezan a mostrar desinterés y falta de atención en las clases, bajo rendimiento, posibilidad de abandono escolar, potencial rechazo hacia la institución educativa. Además, suelen tener sentimientos de culpabilización, referida a la tendencia de parte de la comunidad educativa a responsabilizar a la víctima del problema, expresando ideas como algo habrás hecho, o no es para tanto y te estás quejando. Menos mal que son los menos, que normalmente se apoya a la víctima. Y luego también hay conductas extremas. En etapas avanzadas del acoso, la víctima podría mostrar tendencias agresivas hacia sí misma, el agresor, o en casos extremos, llegar al suicidio. Si ves un cambio en un alumno o en tu hijo, comunícate con él porque algo está pasando y probablemente esté pasando por una situación de acoso escolar. El acosador también el bullying también tiene consecuencias en el acosador. Tiene faltas de valores éticos, no logra discernir entre lo correcto o incorrecto. Además, acaba teniendo problemas en la escuela como ausentismo, dificultades para obedecer normas y aceptar la autoridad, y evita enfrentar sus responsabilidades, manifestando problemas de disciplina. Además, suele tener inestabilidad y falta de empatía. No se arrepiente de sus acciones hacia sus compañeros y es incapaz de comprender el sufrimiento que puede causar. Pues un poco también, si vemos que un niño tiene dificultades, o una niña, tiene dificultades para obedecer normas y aceptar la autoridad, y vemos que tiene problemas de disciplina, pues también tendremos que observar si solo le afecta a él, pues está afectando a los demás. Es que lo llama consecuencias, pero también se puede llamar signos de alarma. Vamos a ver cómo afecta el bullying a los observadores. Al final, normalizan y aceptan, se habitúan a presenciar y experimentar el bullying como algo común y tolerado. Pueden desarrollar la creencia de que la violencia es una manera como cualquier otra de interactuar. Además, están desensibilizados, dejan de reaccionar ante situaciones de injusticia.
lo que podría llevar a una tendencia creciente de observar e incluso justificar las agresiones. Y por último, al final el observador también puede convertirse en víctima indirecta. Puede llegar a adoptar, mostrar y experimentar las mismas consecuencias que el agresor o la víctima. Y después de haber profundizado en este tema tan complejo, vamos a explorar estrategias para prevenirlo y crear entornos escolares seguros y libres de acoso. Para ello, vamos a tener en cuenta los dos contextos más importantes, es decir, la escuela y la familia. Vamos a comenzar con la escuela, donde se trabajará desde distintas perspectivas, esto es, dentro del aula, con la víctima, con el acosador, con los observadores y con las familias. Pero antes de nada, aclarar que cuando algún integrante de la comunidad educativa, ya sea profesor, tutor, estudiante, familiar del estudiante o personal no docente, recibe información acerca de una posible situación de acoso escolar, debe informar al equipo directivo del centro de forma inmediata. A veces el silencio que rodea las instancias de acoso se debe al temor de enfrentar represalias al realizar la notificación. Por eso es conveniente facilitar la comunicación estableciendo o promoviendo vías de comunicación como pueden ser números de teléfonos, buzones de sugerencias o correos electrónicos. Y ahora sí, vamos a ver cómo trabajamos dentro del aula. Para ello, lo primero es informar a los estudiantes sobre nuestra firme postura de tolerancia cero frente a cualquier forma de agresión. Además, debemos supervisar las dinámicas relacionales dentro del grupo. ¿Cómo se relacionan nuestros estudiantes? ¿Necesitamos fomentar que esas relaciones sean más positivas? También es importante desarrollar esfuerzos para instaurar un ambiente escolar que repudie los actos violentos mediante sesiones de tutorías que aborden el problema de manera indirecta, empleando técnicas como el role-playing, del que tanto hemos hablado en otros podcasts, o el análisis de casos. Es conveniente fomentar la empatía y la expresión de los sentimientos de forma asertiva entre los estudiantes. Debemos implementar estrategias didácticas que contribuyan a fortalecer la cohesión del grupo, como métodos cooperativos, trabajos grupales, y para finalizar se sugiere la capacitación para establecer equipos de mediación destinados a resolver conflictos. Y ahora, ¿cómo trabajamos con la víctima? Debemos hacer una observación específica del alumno posiblemente afectado por el acoso. Además, es fundamental implementar un marco de protección y seguridad para los estudiantes que son víctimas, con el respaldo directo o indirecto por parte del profesorado y fortaleciendo las relaciones en el aula y en el centro. Por supuesto, hay que aplicar las medidas contempladas en el plan de atención a la diversidad que hay en cualquier centro educativo y que están orientadas al progreso académico, pero también al progreso personal. Por supuesto, necesitamos la colaboración de la familia para supervisar y controlar el bienestar del alumno. Y el tutor o especialista en orientación ha de orientar sobre comportamientos de autoprotección y asertividad, sobre la recuperación de la autoestima, la adopción de acciones para enfrentar la angustia, la ansiedad, el estrés, entre otros aspectos. ¿Y cómo trabajamos con el agresor? Lo primero, hay que realizar una supervisión específica por parte del cuerpo docente del alumno potencialmente implicado en el acoso. El tutor debe tomar medidas para facilitar la integración del presunto agresor o agresores en el grupo, siempre respetando los intereses y derechos de los demás. En caso necesario, el agresor ha de participar en un proceso de mediación. También es importante que se implementen programas de modificación de conducta para fomentar el desarrollo personal y promover comportamientos prosociales, entre otras estrategias. Y por supuesto, la intervención se tiene que realizar a través de un compromiso de cambio mediante un contrato en el que el agresor se compromete a participar en actividades y estrategias destinadas a mejorar sus habilidades. Por último, hay que destacar que una conducta violenta persistente en un adolescente puede ser el resultado de violencia ejercida sobre él, ya sea en el entorno familiar o en otros contextos. ¿Y cómo trabajamos con los observadores? ¿Qué necesitan los observadores? Diferenciar entre la acción de informar y la acción de denunciar el sufrimiento de un compañero. Por parte del equipo docente se necesita realizar un seguimiento constante del ambiente relacional en el centro.
Además, hay que involucrar a los estudiantes en la creación de un entorno protector, preventivo y correctivo frente a la soledad, al aislamiento y a la victimización, mediante iniciativas como Círculo de Amigos, tutorías entre iguales o el método PICAS. De estos dos métodos vamos a hablar después. También un alumno ayudante, un alumnado ayudante, equipos de mediación, entre otras. Además de los planes que siempre están en el centro, que hemos dicho antes, como el plan de acción tutorial, el plan de atención a la diversidad o el plan de convivencia, también es interesante implementar programas orientados al desarrollo de habilidades sociales y relaciones interpersonales. Y además, desarrollar programas para el crecimiento personal, social y moral. ¿Y cómo la escuela puede trabajar con las familias? Es esencial contar con la participación de todas las familias involucradas, solicitando su colaboración para el adecuado progreso socioeducativo de sus hijos. Los padres deben sentirse respaldados para evitar que tomen acciones que pueden empeorar aún más la situación. Cuando realizamos reuniones deben ser individuales y no generales. Las reuniones individuales con cada familia de los afectados sirven para informarles sobre el comportamiento de su hijo y las medidas implementadas por el centro. El objetivo no va a ser atribuir culpas, sino solicitar su colaboración a través de compromisos. Por supuesto, las familias deben tener la oportunidad de expresar sus sentimientos. Hay que ayudarles a analizar la situación de manera proporcionada, sin minimizar los hechos, pero tampoco exagerando las consecuencias. Se necesita un equilibrio. Y para ello hay que proporcionarles pautas que les ayuden a enfrentarse adecuadamente a la situación. También es crucial mantener a las familias de los afectados informadas sobre las medidas propuestas, que ellos sepan que realmente se están haciendo cosas dentro del centro. A veces las familias, sobre todo las familias cuyo hijo está sufriendo bullying, se sienten abandonadas. Entonces hay que estarlas informando. No podemos decir sí, vamos a hacer algo y no decirlas más, porque eso produce mucha incertidumbre, produce muchísima incertidumbre. Y bueno, también habrá familias que necesiten ayudar, apoyos externos para superar el problema. Entonces, orientar un poco en esa búsqueda de apoyos externos. Después de haber hablado de todo lo que se puede hacer dentro de la escuela para prevenir esta lacra, ¿qué podemos hacer desde casa? ¿Qué pueden hacer las familias? Las familias deben enseñar a los niños a identificar y abordar signos de intimidación o acoso en su etapa inicial, antes de que se intensifique. Es necesario que se sientan seguros emocional y físicamente. Además, hemos de inculcarles valores, haciendo hincapié en la importancia del compañerismo, la solidaridad, el apoyo y enseñándoles a ser asertivos sin recurrir a la agresión al expresar sus ideas frente a situaciones conflictivas con sus pares. Vamos a insistir en la relevancia de informar sobre actos de acoso o intimidación. Tanto los padres como los docentes pueden ayudar indicándoles dónde buscar ayuda en la institución educativa y qué acciones pueden esperar. Hay que explicar a los niños que informar sobre actos de agresión no se trata de delatar o ser un chivato, sino es una acción valiente para mantener a alguien seguro y protegerlo del acoso escolar. Tenemos que escucharles atentamente, ya que los niños pueden ser reticentes a hablar sobre la intimidación, pero es necesario crear un ambiente donde se sientan escuchados y apoyados, permitiéndoles expresar sus sentimientos y brindándoles pautas para enfrentar la situación de manera adecuada. La familia debe trabajar en colaboración con la escuela para resolver positivamente el problema. Se debe informar al tutor o docente, así como al director, y colaborar en la búsqueda de soluciones. Familia y escuela no son enemigas. Y bueno, por supuesto, la familia ha de conocer los procedimientos adecuados y los recursos disponibles en la escuela. Estos procedimientos y planes de acción son fundamentales para crear un entorno escolar basado en valores, como la dignidad, el respeto y la comprensión hacia todas las personas dentro de la comunidad educativa. Y ya para ir finalizando, quiero comentaros dos métodos que se utilizan para paliar esta lacra social que es el bullying. El primer método del que voy a hablar es tutoría entre iguales, que es un enfoque educativo que implica la colaboración entre estudiantes de diferentes niveles o experiencias, donde un estudiante más experimentado y capacitado asume el papel de mentor o tutor para apoyar y orientar a otro estudiante menos experimentado. Este proceso de tutoría se basa en la idea de que los estudiantes pueden aprender y beneficiarse mutuamente a través de la interacción entre pares.
Os voy a dejar el enlace del programa TEI en la descripción del podcast, que precisamente desarrolla la tutoría entre iguales como un programa de convivencia para la prevención de la violencia y el acoso escolar. El otro método del que vamos a hablar es el método PICAS, que se aplica en una situación de acoso donde víctimas, agresores y espectadores conforman una unidad social problemática que debe desestructurarse. Este método fue desarrollado por el psicólogo español Juan Antonio Planas en la década de los 90 y se ha implementado en diversas escuelas como una estrategia efectiva para combatir el bullying. Lo que busca es que todos los involucrados reflexionen sobre su propio papel en la situación de violencia, y recibe su nombre del profesor de psicología estonio Anatol Pikas, un destacado investigador en la problemática del acoso escolar. El método PICAS se basa en la intervención directa con los actores implicados, considerando que agresores, víctimas y espectadores forman una unidad social que debe desestructurarse para resolver la situación. Entre las características destacadas del método se encuentran la realización de entrevistas con agresores, víctimas y espectadores para identificar puntos comunes y buscar soluciones, la utilidad en grupos estables, como es el caso de entornos escolares, requiere la presencia de espectadores, ya que se basa en su papel directo en la situación de violencia. La dirección de las entrevistas debe estar a cargo de alguien con formación psicopedagógica. Además, busca la individualización de los miembros del grupo, haciéndolos responsables de sus acciones. Se necesita un conocimiento profundo del grupo antes de su aplicación. Además, establece objetivos concretos de cambio para todos los roles involucrados en la violencia. Y este no es un método preventivo. En realidad se utiliza para abordar situaciones de acoso ya existentes y está dirigido a niños mayores de 9 años y menores de 14. El procedimiento del método PICAS implica interrumpir los comportamientos violentos mediante propuestas de tareas concretas. El desarrollo del método incluye entrevistas individuales con cada joven implicado, entrevistas de seguimiento una semana después y un encuentro final en grupo para llegar a acuerdos de convivencia y conciliación. Este último paso se registra por escrito y en él se incluyen los incumplimientos de acuerdos y se establecen fechas para revisar la evolución del caso. Además, también quiero añadir una serie de lecturas y películas que recomienda CEAPA, que es la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Y bueno, pues vamos a empezar con las lecturas. Está Tratémonos Bien, que es una guía para niños y niñas de primaria. ¿Y tú qué puedes hacer? Guía para adolescentes de secundaria. No te enredes en la red. Guía para conocer el ciberbullying y algunos peligros de Internet y de las nuevas tecnologías. Materiales didácticos para prevenir el ciberbullying, de Ararteko, Defensoría del Pueblo. Ventanas, una aventura real en un mundo virtual. Disfruta de Internet sin caer en la red. También de Ararteko, Defensoría del Pueblo. Y luego JUL, que es J-U-U-L, lectura y propuestas didácticas para trabajar la agresividad verbal en la escuela. Y ahora, las películas. Machuca, que se realizó en 1973 en Chile. Su director es Andrés Wood. Se hizo en el 2004 y dura 2 horas. Otra película es Bullying. Su director es Josécho San Mateo. Es del 2009. Se realizó en España y dura 90 minutos. The Clash, cuyo director es Ilmar Raj. Creo que se pronuncia así. Año 2007. Se hizo en Estonia y dura 99 minutos. Y para finalizar, Cobardes, cuyos directores son José Carbacho y Juan Cruz. Se hizo en el 2008 en España y dura 89 minutos. Ahora ya sabes que el bullying es una manifestación de violencia entre estudiantes en el entorno educativo, una forma de discriminación que puede manifestarse de diversas maneras, como el ciberbullying, la violencia psicológica, verbal, física, material y sexual. Además, conocer los roles implicados, como el acosado, el acosador y los observadores, así como las consecuencias que pueden afectar tanto a las víctimas como a los agresores y observadores. Para prevenir el bullying es esencial la participación activa de toda la comunidad educativa y la implementación de diversos métodos, como la tutoría entre iguales y el método PICAS. Además, se destacan lecturas y películas recomendadas para abordar y comprender esta problemática. La prevención no se limita al entorno escolar, sino que también involucra a las familias y promueve valores como el compañerismo, la solidaridad y la empatía. Y como siempre, si te ha gustado, dale al like, comparte
y te esperamos en próximos episodios de Píldoras Pedagógicas, el podcast que enciende la chispa perdida de la educación. Hasta la semana que viene.